Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it with my, do it with my. It ain't no shame in my game. I do it with my tongue, do it with my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la FACIO. A continuación, entonces, iniciaremos con nuestro estudio bien, de la segunda parte del cursillo para licenciatura en computación. Entonces, lo primero que vamos a ver es lógica. Bien, para ello arrancaremos diciendo que definiendo, mejor dicho, que es una proposición. Bien, en síntesis, una proposición es una sentencia declarativa que puede ser verdadera o falsa. Bien, puede ser verdadera o falsa. Estamos hablando de una proposición. Bien, una proposición es una sentencia declarativa que puede ser verdadera o falsa. Bien, por ejemplo, hoy es lunes. Bien, un cuadrado tiene 4 lados. Bien, eso por ejemplo, 2 más 2 es 5. Esa es una proposición que es falsa. Bien, fíjense que por otro lado las sentencias interrogativas o interpelativas no son proposiciones porque no pueden ser verdaderas o falsas. Bien, estamos hablando de las sentencias, ya sean interrogativas o interpelativas. Bien, sentencias como por ejemplo viva la patria. Bien, esa sería una interpelativa o una interrogativa. ¿Está lloviendo? Bien, esa es interrogativa. Bien, la respuesta, por ejemplo, está lloviendo puede ser sí o no, pero no es una proposición que pueda ser verdadera o falsa. Bien, estas entonces no son proposiciones porque no pueden ser declaradas verdadera o falsa. Bien, a este valor de verdad o falsedad se le suele llamar normalmente valor de verdad. Entonces a esto se le suele llamar valor de verdad. Ok. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta que hay algunas proposiciones que pueden tener distintos valores de verdad. Por ejemplo, si yo digo hoy es lunes, bien, y hoy es lunes, me indica que de lunes a domingo es falso, pero entre el domingo y el martes es verdadero, porque efectivamente es un lunes. Entonces, en ese sentido, hay proposiciones que pueden tener distintos valores de verdad dependiendo de las condiciones que existan. Bien, muy bien. Asociado entonces a las proposiciones vienen ciertas herramientas que se llaman conectivos lógicos. Bien, de este lado pondremos entonces los conectivos lógicos. ¿Ok? ¿Cuáles son esos conectivos lógicos? Bueno, los que estudiaremos nosotros son la negación, bien, la conjunción
la disyunción ¿bien? Y luego en una segunda también podríamos ver la disyunción exclusiva, ¿sí? De paso la definimos, disyunción exclusiva, bien, que esa no está acá en los cuadritos que podemos ver. Epa. Bien, luego está la implicancia o implicación, bien, y la doble implicancia, ¿sí? O también con dos rayitas, así. Ah, no, acá está la disyunción exclusiva. Bien, entonces acá tenemos 2, 4, 6, 2, 4, 6. Bien, entonces aquí tenemos la negación, la conjunción, la disyunción exclusiva, la implicación y la o condicional y la biimplicación o doble implicación o bicondicional. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo se utiliza más o menos esto? Bien, antes de ver este cuadrito vamos a ver otra cosilla. Fíjense que nosotros tenemos una proposición P, bien, sea cual sea, en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, 4 es positivo, bien, y una proposición Q, bien, que dice, por ejemplo, raíz de 2 es racional. Ok, entonces vamos a hacer que interactúen P y Q y vamos a ver. Fíjense que en primer lugar veamos qué significa no P o la negación de P. Bueno, si 4 es positivo, la negación de P sería, por ejemplo, 4 no es positivo. Bien, eso sería no P. Ahora, P y Q, la conjunción se lee como I, bien, mientras que la disyunción se puede leer como O, bien. Bueno, entonces P y Q sería, leyéndolo como I, recuerden, como I, sería 4 es positivo y raíz de 2 es racional. Bien, otra cosa que podemos escribir es P o Q, bien, utilizando la disyunción. Esto sería 4 es positivo o raíz de 2 es racional. Bien, perfecto. Usando el condicional simple, bien, o la implicación, lo que podemos escribir es P entonces Q, bien, que sería, por ejemplo, si 4 es positivo, bien, entonces esta rayita que le estoy haciendo es simplemente para subrayar, ¿no? Donde estamos aplicando qué cosa, bien, no es que va esta rayita, esta o esta, o del no, etcétera. Bien, si 4 es positivo, entonces raíz de 2 es racional. Ok, entonces se podría leer de esa manera. Y por último tenemos el bicondicional o de doble implicancia, en el que tenemos P
si solo si Q, entonces podemos decir que 4 es positivo, si solo si, o si, mejor pongan si y solo si. Esto es una forma de abreviar acá. Si y solo si, raíz de 2 es racional. Y de esta manera nosotros podemos escribir cómo se comporta cada uno de nuestros conectivos lógicos. Ahora vamos al cuadrito que teníamos al principio, en el que vamos a desarrollar básicamente unas tablitas, o mejor dicho, vamos a ver unas tablitas de cómo se comporta, o mejor dicho, cómo se utilizan los conectivos, bien, a la hora de interactuar con otra proposición que tiene el mismo u otro valor de verdad. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso tenemos una proposición A. Bien, déjenme poner un lápiz un poco más finito. Bien. Tenemos una proposición A y su negación. ¿Ok? En primer lugar, entonces, si la proposición es verdadera, entonces su negación es falsa. Bien, y si la proposición es falsa, su negación es verdadera. Bien, acá ningún problema. Luego tenemos interactuando dos proposiciones. Una proposición llamamos A y a la otra llamamos B. Normalmente se usa P y Q. Bien, pero bueno, acá han usado A y B y bueno, nos sirve igual. ¿Sí? Pero ustedes recuerden usar P y Q para las proposiciones. Bien, que es lo más común que se suele utilizar: P, Q, R y así sucesivamente. Luego tenemos nosotros que vamos a utilizar la conjunción, bien, que actúa como I. Ok, entonces la conjunción habíamos dicho que actúa como I. Bien, en este caso, si tenemos verdadero a A y verdadero a B, entonces la conjunción es verdadera. Bien, si es verdadero y luego falso, entonces es falso. Bien, y así sucesivamente. Bien, ahí ya veremos en un segundo cómo es más fácil y más práctico recordar todo esto. Bien, luego utilizaremos la disyunción o el o, bien, en el que, por ejemplo, si es verdadero y es verdadero, es verdadero. Bien, la disyunción, si es verdadera la primera y falsa la segunda, es verdadera la disyunción. Fíjense que es distinto acá en la conjunción. Bueno, y así sucesivamente. En el caso de la implicación o el condicional, bien, nosotros tenemos, si las dos son verdaderas, es verdadero; si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falso, y así sucesivamente. Y en la bicondicional nosotros observamos, si ambas son verdaderas, es verdadera; si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falsa. Bien, y así sucesivamente. Mientras que en la disyunción exclusiva nosotros tenemos que si las dos son verdaderas, esto es falso. ¿Sí? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, esto es verdadero, y así sucesivamente. Bien, fíjense, no sé si se han dado cuenta antes de pasar a lo que les decía, una forma muy práctica de recordar todo esto, es que estas tablas
se construyen de una manera muy sencilla. Fíjense que tenemos, en primer lugar, vamos a escribirlo de un costadito. A ver, espérenme un segundo. Vamos a sacar esto. Muy bien. Vamos a ver entonces. Fíjense que nosotros primero colocamos a P. Bien. Y luego a Q. Bien. Y a continuación P, el conectivo, y Q. ¿Sí? Este no es, quizá traiga confusión. Vamos a sacar, acá va el conectivo en esta parte y acá va Q, acá, así mejor un circulito. Bueno, entonces fíjense que primero ponemos verdadero, verdadero, falso, falso. Así se construyen todas, verifíquenlo con la tabla que tenemos del lado derecho. Y luego verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, y así construimos estas tablitas. Y luego, según el conectivo que usemos acá, entonces nos dará la respuesta de este lado. Bien, ahora sí, vamos a ver la forma en que yo les había dicho que esto es más práctico de recordar. Ok, entonces fíjense que en el caso de la negación, bien, lo que decimos es que el valor de verdad de una negación es el contrario de la proposición negada. En este caso está hecho con numeritos, bien, en el que el verdadero es igual a 1 y falso es igual a 0. Bien, pero no se ocupen ustedes de los numeritos. Bien, lo importante es lo que tenemos acá. Bien, en el caso de la disyunción, bien, o sea, en el caso del o, en el caso del no. En el caso del o, lo que tenemos es que la disyunción solamente es falsa si sus dos componentes lo son. ¿Ok? Fíjense que solo es falsa si las dos son falsas. En el caso de la disyunción. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Si las dos son falsas, entonces es falsa. Bien, vamos a la siguiente. En el caso de la conjunción, solamente si las componentes de la conjunción son verdaderas, la conjunción es verdadera. Fíjense acá, en el caso de la conjunción, acá nosotros tenemos que es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. En todos los demás casos son falsas. ¿Bien? Diferente a la disyunción. La disyunción es falsa cuando las dos son falsas y en todo lo otro es verdadero. ¿Ok? El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Fíjense, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo en este caso esto es falso. Vamos a revisar acá. Estamos hablando del condicional. Fíjense, en el condicional
nos dice que es falso, ¿bien?, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Ok? Bajo esa situación nada más es falso. Todos los demás es verdadero. Y por último, el bicondicional solamente es verdadero si sus componentes tienen el mismo valor de verdad. Bien, si sus componentes tienen el mismo valor de verdad, o sea, pueden ser verdadero verdadero o falso falso. Bien, entonces bajo esas condiciones es verdadero. Fíjense acá y acá. Bien, son verdaderos cuando los dos son verdaderos o cuando los dos son falsos. Fíjense en el bicondicional, entonces, bien, en este caso ambos tienen el mismo valor de verdad. Verdadero verdadero, falso falso. En esta situación ambos son verdaderos. Ahí está. Bien, por su lado, la disyunción exclusiva, bien, es verdadero solo cuando los valores de verdad son distintos, y es falso cuando los valores de verdad son el mismo. Perfecto. Bien, me parece que eso es todo para esta parte. Bien, aunque debería decirles algo sobre las propiedades de la conjunción y la disyunción. Sí, vamos a hacer esto para ir cerrando este video. Bien, entonces vamos a ver qué hay sobre las propiedades. De la disyunción y la conjunción. Bien, o la conjunción y disyunción. Disyunción es así, acuérdense, y la conjunción es así, que simboliza el i y esto simboliza el o, y la disyunción exclusiva es la o con una rayita arriba. Muy bien. ¿Sí? Escrita como conectivo sería así. Dije arriba y puse abajo, es abajo. Bueno, no importa. Seguimos entonces con las propiedades. Tenemos varias propiedades, o sea, dos. La propiedad asociativa, que nos dice lo siguiente. Fíjense que si tenemos tres proposiciones, bien, bueno, vamos a poner acá sea P, Q y R. No digo nada sobre el valor de verdad de P, de Q y de R, fíjense, ¿no? Bueno, yo solo digo que tengo tres proposiciones, ¿sí?, que son efectivamente proposiciones, que tienen un valor de verdad X, ¿ya? Entonces, fíjense que yo tengo la misma, o mejor dicho, el mismo conectivo. Bien, para que haya propiedad asociativa. Si son distintos, no hay propiedad asociativa porque el valor de verdad es distinto. Entonces, en este caso, yo puedo aplicar la propiedad asociativa convencional como lo conocemos y escribir así. Bien, y listo. He asociado
de otra manera las proposiciones. Si yo tengo, por ejemplo, esa es para la conjunción, ¿bien? Conjunción. En el caso de la disyunción, yo tengo P o Q o R, entonces yo pongo P o Q, sería P o Q o R. Ok, esa sería la propiedad asociativa para la conjunción y la disyunción. Ahora, la propiedad distributiva, bien, es la siguiente. En este caso, bien, ya podemos hablar de distintas de distintos conectivos. Por ejemplo, tenemos estas dos. Fíjense, P, I, Q, O, R. Si aplicamos la propiedad distributiva, lo que vamos a tener es un P, I, Q, ¿bien? O, P, I, R. ¿Ok? P, I, Q, O, P, I, R. Bien. Y si tenemos P o Q y R, entonces al aplicar la propiedad distributiva, lo que nos queda es P o Q y P o R. Bien, fíjense que no tenemos ninguna cosa extraña ni ninguna cosa difícil de recordar. Esto es como si fuera operaciones normales. No quiero decir que como suma y resta, aunque estoy tentado. Bien, pero podemos utilizar esto sin necesidad de recordar muchas cosas. Bien, muy bien. En tercer lugar, vamos a ver algo que se llama leyes de Morgan, que son dos cositas nomás. Y ahí sí ya terminamos con esta movida. Entonces fíjense que si nosotros tenemos dos proposiciones P y Q y las negamos, entonces esto es lo mismo que si tuviéramos la negación de P, bien, o la negación de Q. Fíjense en esta situación, el conectivo ha cambiado, bien, y en el mismo sentido, pero si ya no sería una conjunción, si fuese una disyunción, bien, si fuese una disyunción, esto sería no P, bien, no P, y acá cambia el tipo de conectivo. Fíjense que ahora esto pasa de disyunción a conjunción, bien, siempre negando las dos, bien, y esto ha pasado de ser una conjunción a una disyunción. Esto simplemente fue para resaltar. Bueno, eso es todo entonces para esta unidad. Recuerden visitarnos en paralafabiomenú.blogspot.com para continuar acompañándolos en su estudio a lo largo de toda la carrera. ¿Ok? Eso es todo. Chao.